como te leo el tarot gratis. Tauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas son lecturas para el amor y para el desamor. Veamos entonces cuál será esa lecturita que viene para ti. No sin antes a darte una pequeña charla, pequeñita, no muy larga. Mira, a veces por cobardía, yo diría por cobardía, quizás por comodidad. Oye bien lo que te digo. Cobardía o comodidad, dos cosas. Alguien que se fue de tu vida, ahora está con alguien, porque no podemos engañarnos. Definitivamente, cuando alguien se quiere ir o cuando alguien es infiel, es porque se quiere ir definitivamente. Quizás puede ser que esa persona pueda estar con alguien. Yo le puedo estar leyendo ahorita algún Tauro en la que su persona especial está ahorita con alguien. Puede ser. Lo cierto de todo esto, mi querido y adorado Tauro, es que esa persona puede estar ahorita en una disyuntiva o en una incomodidad porque está descubriendo quizás que dejó carboncitos prendidos contigo y esa persona no se termina de desprender de esa otra por lo que te dije, por comodidad o por cobardía. Está con alguien, pero el hecho nada más de pensar que tiene que hacer un nuevo conflicto, que tiene que dar explicaciones, que tiene que volver otra vez a empezar, que tiene que decir bla, 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 eso para algunos de esos ex es bastante complicado. Es difícil. Prefieren entonces tener a alguien al lado o como quien dice clandestino antes de dar la cara. O puede ser que a lo mejor sea parte de una cobardía que tienen. No quieren abandonar porque no quieren afrontar. No saben si afrontar, si abandonar, porque y si del lado de acá no hay respuesta, se quedan en el limbo. Entonces, esta persona dice extrañarte, pero tú no le puedes creer. ¿Por qué? Porque esta persona está todavía con alguien. ¿Cómo pretende esta persona que tú le puedas creer sabiendo que está con alguien? Ya te lo expliqué. Esta persona muy probablemente no está volviendo o te extraña o dice o quiere venir a verte o quiere volver, sí, pero resulta que tú no le puedes creer porque todavía hay alguien. Y ese alguien quizás a lo mejor no le está llenando el corazón como a lo mejor lo hiciste tú. O esa persona estaba pensando que podía alguien llenarle más de lo que tú hacías y se ha echado tremendo pelón, se equivocó. Entonces siente que a lo mejor era mejor donde estaba. Si es verdad, así mismo de frío es esta conclusión. Mejor era donde yo estaba. ¿Por qué me tuve que ir de donde yo estaba si yo estaba mejor? Ahora resulta que me voy para otro lado y mira, no estoy consiguiendo lo que yo quería. Más me estaba dando Tauro que lo que me está dando ahorita esta persona. Así puede estar pensando esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Que viene a donde tú estás pidiéndote quizás una oportunidad, explicándote quizás muchas cosas, pero tú sabes muy bien que esa persona está con alguien. ¿Qué vas a hacer tú, mi querido Tauro? ¿Qué piensas hacer tú? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Vamos a ver entonces qué dicen las cartas. Vamos a ver qué hay. ¿A quién le estoy leyendo? O a la persona que le estoy leyendo, vamos a ver qué le dicen las cartas. Voy a voltear estas aquí. Vamos a ver qué pasa. Dice extrañarte, pero tú no le crees. Y sabes que aún hay alguien, está con alguien. Vamos a ver la energía de esa persona, de todas y de corazón a corazón. Porque te puede decir misa, si tú se la crees. Esa persona no ha podido soltar a esa otra. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Todavía sigue queriendo y contigo lo que quiere es un caprichito. Vamos a ver qué es lo que es. No, esta persona está algo confundida.
Esta persona quizás lo que le está moviendo un poco son viejos recuerdos, pero de verdad se siente un poco confundida. Sin embargo, vamos a seguir con lo demás. Esta persona sabe muy bien que todo lo perdió contigo. Esta persona quiere como intentar ver si puede sacar algo de ti, pero también tiene una gran piedra de tranca, y esa piedra de tranca es esa otra persona con quien está. La única persona que tiene, digamos, que tomar decisiones en todo esto, tendría que ser esa persona de decidir si va para allá o viene para acá, mi querido Tauro. Tú te fuiste y ya estás regresando. Pero mira, no estoy viendo, aquí lo que hay son recuerdos y más recuerdos. Esta persona se está moviendo es por los recuerdos que hay. Hay noticias muy rápidas contigo y viene esa persona a querer hablar contigo a pesar de que tiene a alguien. Ahora, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Esa persona es cierto, ha tenido muchos recuerdos contigo, ha soñado a lo mejor contigo en algunas ocasiones y ahora resulta que siente el deseo de verte, siente el deseo de escucharte. Esto no quiere decir, esto no va a querer decir que la persona quiere volver. Quiero que quede aquí claro. Aquí solamente me dicen que te extraña y aunque tú no lo creas y sabes tú que todavía esa persona está con alguien, quizás viene, te habla o te escribe o te llama y te dice que te extraña. Pero eso no quiere decir, ni está queriendo decir que esa persona está regresando. Sencillamente te expone lo que siente. Lo que pasa es que, como te digo, hay que entender muchísimas cosas, que esto no es tan fácil. Esta persona está algo confundida, se siente como que no está bien donde está, que está extrañando y está recordando lo que había contigo. Eso es lo que queda. De todo esto lo que quedan son recuerdos. Así que yo diría que en todo caso hay que tener muchísimo cuidado, ver muy bien qué es lo que pasa, si esta persona en verdad está queriendo venir, no la estoy viendo, pero en el caso tal de que así sea, mi querido Tauro, hay que exigir lo que hay que exigir. Si esa persona estuvo contigo y luego se fue con alguien y quiere regresar porque te extraña o lo que fuera, o viene a plantearte, lo ideal sería que esa persona definitivamente terminara esa relación. Lo que sí lo veo o la veo es súper confundida. Hay recuerdos, pero quizás el amor ya no es tanto como pudo haber habido antes. Quizás lo que tiene es ese recuerdo, los recuerdos que le están como moviendo el piso. Hay que tener cuidado con eso. Ahí yo te estoy dejando esa lectura. A pesar de todo, dice extrañarte, pero tú no le crees y esa persona todavía lo que pasa es que sigue teniendo a alguien. Quiero sacar aquí unas cartitas de mensajes de amor y confesiones y vamos a ver qué otra cosita nos están diciendo estos oráculos de parte de esa persona, ¿sí? Vamos a ver. Protección. Tú siempre estarás a salvo. Quiero protegerte de todo, inclusive de mí. Mira pues, ¿qué te parece pues? ¿Qué te parece a ti esa respuesta o ese mensaje que te manda? Y en oráculos de las posibilidades, ¿qué otra cosita nos están diciendo? Dice, te pide comenzar de nuevo. Esta persona quizás te vaya a pedir también, aparte de todo, muy probablemente te pida comenzar de nuevo. Pero mira, mi amor querido, ojo con eso, pues. Hay que estar muy pendiente porque esa persona está como, tiene cierta confusión. No está muy clara, ¿sabes? A pesar de que te pida comenzar de nuevo. Cuidadito con que vayamos a hacer peor el remedio que la enfermedad, como dice, ¿no? Vamos a ver qué dice esta carta. Aclama otra oportunidad, pero tú, te dicen, es como un signo de interrogación. Hay que analizarlo bien, es lo único que te digo. Hay cierta confusión, esta persona sabe que realmente lo perdió todo, no está muy segura si realmente tú puedas aceptarle de nuevo
Y por supuesto que no, mientras esa persona no defina. Pero pareciera ser que le cuesta un poquito tomar esas fuertes decisiones. Ahí te estoy dejando yo, pues, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura. Te mando un besito, pidiéndote por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Y recordarte también que de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de aquí de Montreal, en cualquiera de esos días hacemos videos en vivo para lecturas de cartas, lecturas gratis. Y los fines de semana, sábado y domingo, en YouTube. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Bye bye.